¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. Gracias por acompañarnos otro sábado más, especialmente este sábado, primer sábado de noviembre. Esta noche estará con nosotras Salvador Samayoa, analista político y también firmante de los acuerdos de paz. Con él vamos a hablar, por supuesto, sobre los temas de coyuntura, especialmente sobre la operación Destape a la Corrupción. Y por supuesto que también vamos a hablar sobre este impasse que hay en la Asamblea Legislativa sobre la aprobación de los 1.200 millones de dólares en bonos por parte del gobierno, la solicitud de parte del gobierno y la oposición, que sus cifras rondan entre 550 y 700 millones de dólares. Como todos los sábados me acompañan Ana Giralt y Francesca Falconi. Ana, buenas noches. Y por supuesto, si queda tiempo, también vamos a hablar sobre el 25 aniversario de los acuerdos de paz. Por supuesto, buenas noches. Y Francesca Falconi. Checa, buenas noches. Buenas noches amigos y amigas televidentes, un gusto estar con ustedes. Don Salvador, buenas noches, bienvenido a nuestro programa, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, es un gran gusto, creo que hacen un programa diferente y estoy seguro que va a ser entretenido. Bueno, muchas gracias. Queremos iniciar con su valoración general sobre la operación Destape a la Corrupción, don Salvador. ¿Qué opinión le merece esto que estuvimos viviendo hace unos cuantos días y que ayer jueves, porque este programa lo estamos pregrabando, inicia ya el juicio contra los acusados? Sí, bueno, para que inicie juicio faltan 6 meses, inicia el proceso. Inicia el proceso, sí, todavía tiene que determinar el juzgado correspondiente si hay caso o no hay caso. Si hay caso o no hay caso para enviarlo a instrucción propiamente. Pero este es el último capítulo de los que se han presentado. Hay capítulos atrás y hay capítulos adelante. El problema el tema de destapar la corrupción es algo que viene ocurriendo desde hace algunos meses. El Salvador se pasó casi 50 años sin hacer uso para todo efecto práctico de la ley de probidad y de la instancia de probidad que había en la Corte Suprema, que tiene una función limitada porque solo contrasta las declaraciones patrimoniales a la entrada y a la salida que hacen los funcionarios, no hace otro tipo de investigaciones, es limitado, pero es importante, como ha quedado demostrado en otros casos. Y luego nos pasamos también demasiado tiempo con fiscales que eran prácticamente, entraban a sus cargos con compromisos con los políticos que los eligieron y nunca iban a ocurrir, digamos, gestiones como las que están ocurriendo ahora. Igual la Corte de Cuentas, fueron personas con compromiso político. Ahora hay una cierta sinergia de independencia de instituciones y eso está produciendo que se pueda investigar los casos de corrupción. Es como una bocanada de transparencia lo que nos da el fiscal. Sí, creo que sí. Yo creo que el fiscal desde luego no está inventando nada. Podrá haber más o haber menos, lo podrá probar con mayor solidez o con menor solidez, pero que ahí hay tamales, eso sin duda, y que él lo esté haciendo, creo que de verdad que es importante para el país. Pero perdón, también es importante que no vayamos a convertir esto en una cacería de brujas y que no lo convirtamos en un circo romano, porque la gente también a veces es muy morbosa y digamos, quiere ver sangre y quiere ver gente en la cárcel y cada semana, y el hambre insaciable a ver quién va a salir esta semana, cuál funcionario nuevo. Si entramos en esa dinámica, creo que de verdad no va a ser positivo. A eso quería llegar. ¿Realmente estamos frente a un destape de la corrupción? En este caso, por lo que se ha conocido recientemente, lo que se ha dicho es que el expresidente Saca habría llevado dinero a Dubái y a Panamá en maletas. Bueno, Ana, esto no sabemos, desde luego no lo han probado porque no hay juicio todavía, pero es un indicio que la Fiscalía está expresando. Yo creo que si dijo que creen que tiene el expresidente Saca cuentas en Dubái y en República Dominicana, si lo dijo es porque ya tiene la información de que efectivamente hay cuentas ahí. Ya cómo llegó el dinero
o no, si lo llevó en mulas o si lo trianguló, eso no sabemos todavía. Don Salvador, ¿hasta dónde el mecanismo que existía antes de partida secreta ha sido como un incentivo para crear este tipo de desvío de fondos de una manera más discrecional, de una manera sin justificación? Sí, sin duda, la falta de regulación que ha habido sobre ese recurso, que no es el único, no es la única manera o canal para enriquecerse ni para hacer corrupción, pero es uno importante que han utilizado los presidentes, porque eso no es un recurso del que disponen muchos funcionarios del gobierno. Dispone el presidente y tal vez su secretario, sus dos secretarios más. Como este caso. Que es como este caso, más allegados. Y habrá que ver también si en algún caso anterior hay cuestiones de ese tipo. Ya está diciendo el fiscal que también tiene verificado que continuaron durante el quinquenio de Funes, continuaron habiendo depósitos a cuentas de... A pesar que la Corte, perdón Lorena, a pesar que la Corte en ese periodo el expresidente Funes sí lo frenó, ¿verdad? Porque fue después, lo de la Sala de lo Constitucional. Es decir, es que hubo una sentencia, exacto, una sentencia de la Sala que ya le puso regulación y control, de manera que ya no era permitido el mecanismo que se usaba antes de que los sobrantes, los dineros no ejecutados, presupuestados pero no ejecutados, podía realmente recogerlos la Casa Presidencial y trasladarlos de una partida a otra y llevarlos a la partida de Casa Presidencial. Pero entonces sí se llevaba. Eso ya se cortó. Eso ya se cortó, pero en el gobierno de Funes. En el gobierno de Saca todavía estaba ese mecanismo y había libertad. Pero entonces si existía ese mecanismo y esa era la forma de fondear la cuenta, ¿cuál es el ilícito? ¿Cuál es la ilegalidad? ¿De qué lo están acusando? Porque si él tenía entonces el derecho de tomar el sobrante de todos los presupuestos no ejecutados en las diferentes instancias del gobierno, entonces, ¿cuál era el problema? Si eso se supone que era legal. No, bueno, vamos a ver, lo que era legal era trasladarlos a la cuenta institucional de Casa Presidencial. Ajá, exacto. Esa es una cosa, pero de que de esa cuenta salieran los dineros a cuentas particulares, ya no pero es... el uso discrecional de la partida secreta, entonces... Es que no es discrecional ilimitadamente. La partida secreta se suponía que era para cubrir gastos especiales, extraordinarios, imprevistos de la presidencia, pero no era para que se enriquezcan los funcionarios, nunca fue para eso. Entonces, vamos a ver, lo que quiero decir es que es bastante probable que de esos dineros que haya una cantidad X, Y o Z grande, por cierto, probablemente, que sí se utilizó para fondos, para usos... Fines país. Fines país. Fines país. Fines país éticos. Sí, legal. Ahí nos remite a otros problemas. Por ejemplo, lo que se puede haber utilizado para inteligencia del Estado. Es uno de los argumentos de la defensa. ¿Por qué no estaba regulada también la inteligencia del Estado? Yo entiendo que no le puede andar publicando si el gobierno decide, por ejemplo, que tal persona o tal otra van a informarle de ciertas situaciones y le va a pagar por eso. Son informantes casi en cualquier estructura de inteligencia de cualquier gobierno se tienen, y es comprensible que no sean públicos, digamos. Igual, si anuncia de esta semana para dentro de 4 semanas que viene el presidente de tal país y hay que organizar seguridad y una cena de Estado, lo que sea, son cosas que no pueden estar previstas desde el año pasado en un presupuesto, etcétera. Hay cantidad de gastos que tiene sentido que haya una discrecionalidad, pero en el entendido de que va a haber un manejo honesto de los fondos públicos. Millones de dólares. Y no esas magnitudes tampoco. Y aquí lo que entiendo yo que el fiscal está, digamos, imputándoles es que no hay justificación para las personas que recibieron y retiraron en efectivo esas cantidades de dinero. Sobre todo que en algunos casos ha determinado el fiscal, parece ser que sí fueron a cuentas propiamente particulares a enriquecer el patrimonio de las personas. ¿Y usted cree que con estas capturas ya se terminó, ya no hay más implicados en este caso del gobierno del expresidente Saca?
porque como era partida secreta, Sí, bueno. gabinete, los más allegados al expresidente. Lo que pasa es que yo no creo que vayan a sacar, por ejemplo, la práctica que ha habido aquí desde tiempos inmemoriales del sobresueldo, digo, que en su momento tuvo una explicación en el sentido de que si querían de verdad llevar los cuadros más competentes, los más capacitados del sector privado, tenía que equipararles el salario. Esa era la racionalidad detrás del mecanismo. Eso después se corrompió también y se hizo piñata y se hizo... pero yo no creo que vayan a levantar ese tipo de listas de nombres de si un ministro o un viceministro recibió sobresueldo. Yo no creo que... Porque entonces sería, digamos, por cientos o por cientos probablemente, ya considerando los últimos gobiernos, estarían enlodando y embarrando a una cantidad inmensa de personas que no es el caso, digamos. En cambio, lo que comienza a salir, por ejemplo, que la Corte de Cuentas, que le dé unos finiquitos sin enterarse y sin voltear a ver nada del tamal que parece muy grande, ahí yo creo que hay responsabilidades. Pero la Corte, eso puede ser resultado de la misma forma política que se ha repartido la Corte de Cuentas. Y por alguna razón es que no tenemos ahorita un presidente de la Corte de Cuentas, ¿verdad? No, así es, sin duda. Entraron con compromisos políticos. Y en el tema de los bancos, ¿cómo ve usted el hecho que los bancos no hayan alertado de este tipo de movimientos? Porque si pasaron de la cuenta de Casa Presidencial a cuentas personales, se supone que la ley de lavado me obliga a mí como institución financiera a levantar algún tipo de alerta. Sin duda. Y bueno, esto ha cambiado, ahora es ley pura y dura. Antes fue una política que se llamaba Conoce a tu cliente, pero era una política emanada de las instituciones de control del sistema financiero y que los bancos estaban obligados a cumplirla. Lo que sí es cierto, y ahora es ley pura y dura, cuando un movimiento, un depósito... Creo que arriba de $10,000. Sí, no, y abajo también. Si parece que no tiene Cualquier fundamento... sospechosa. No, a cualquier hijo de vecino le cuentan hasta las costillas de dónde está sacando el dinero que está depositando. Realmente es una pregunta que mucha gente se hace. Bueno, ¿y cómo no hubo reportes? Alerta. O si hubo, porque puede ser que hubo, y los reportes fueron a Fiscalía por decir algo y Fiscalía no procedió. Los bancos no han hablado porque todavía. el banco tiene que reportar a Fiscalía. Los bancos no han dicho nada todavía. Ese es un buen punto, es cierto. Sí. Aquí se ha criticado a los bancos, pero los bancos nos han defendido. No han dicho su palabra. Es cierto. Entre otras razones porque ellos tienen que proteger mucho el secreto bancario porque de eso depende, de esa confianza dependen los depósitos de los clientes. Don Salvador, en este caso del expresidente Saca han habido comentarios profundos y otros comentarios superfluos, sin embargo que tienen también su punto. Y se hablaba, algunos de ellos, y no estoy para defenderlo, proceden del mismo expresidente Mauricio Funes. Cuando se allana la casa del expresidente Saca, el expresidente Funes, que le queda bien defenderse solo por redes sociales, pone, para este momento, cuando me allanaron mi casa, habían fotografías de mis objetos personales. En el caso del expresidente Saca, el allanamiento a su casa fue a puerta cerrada, solo se tiene acceso a su mansión. ¿No se ve una forma inequitativa del manejo? Cuando se detiene al expresidente Flores, también hubo un despliegue bien grande de la Policía Nacional Civil, pero en este caso, pues, al expresidente Saca lo hacen en una boda que también ha sido criticado y hay argumentos. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿No hay un proceder estándar? No, yo no veo este asunto desde ese punto de vista de la inequidad de tratamiento. Yo lo veo desde el punto de vista de la evolución positiva del tratamiento. Cuando le sacaron a Funes los trapos que tenía en esas casas, qué sé yo, que si tenía cientos de camisas o cientos de pares de zapatos, si tenía maletines, licores o si tenía todo lo que le sacaron, yo lo que vi es que la gente se molestó. Incluso la gente a la que Funes no le cae bien se molestó y dijo, y me incluyo porque yo también dije que había que tener cuidado con hacer populismo judicial, había que tener cuidado con convertir en una cuestión mediática antes que hubieran pruebas de nada, sobre todo la vida privada de las personas.
A mí me puede caer muy mal el presidente Funes o cualquier otro político, pero yo tengo que ser justo. Yo no estuve de acuerdo en que exhibieran de la manera como exhibieron las pertenencias de... Entonces, lo que creo que ocurrió es que el fiscal escuchó ese clamor, esa crítica que se había hecho a sus procedimientos. Y creo que en el caso de Tony Saca muestra una evolución del desempeño de la fiscalía a la hora de hacer estos procedimientos. Vamos a ir a la primera pausa comercial. En breve regresamos. Vamos a seguir abordando este tema. Ya volvemos. Bueno, continuamos. Ana le hablaba un poco sobre las valoraciones que se han hecho en las redes sociales sobre el trato que se le ha dado tanto al caso de el expresidente Flores, expresidente Funes, expresidente Saca, y usted nos decía sobre la evolución positiva en la Fiscalía, pero entonces, ¿cómo valora el hecho también de irrumpir un acto privado como una boda? Eso también le cayó mal a la gente, le molestó mucho a la gente, tanto a los amigos por supuesto, pero incluso a la gente que no quiere bien al expresidente Saca le molestó que fueran a capturarlo el día de la boda de su hijo. La fiscalía, el fiscal dice que no ordenó que se hiciera de esa manera. El fiscal gira una orden de captura que no la giró horas antes de la captura, la giró días antes de la captura. Y es la policía, que es el órgano auxiliar, el que decide en términos operativos cuándo lo va a hacer, cuándo le conviene hacerlo por las razones que ellos estimen de conveniencia operativa. Entonces la responsabilidad en este caso de haberlo hecho ese día y durante ese acto fue de la policía. Creo yo, puede estar mal, a mí me sigue pareciendo mal, digo, ¿y por qué no fueron el lunes? ¿Por qué tienen que hacerlo en la madrugada y el día de la boda de su hijo? ¿Pero por qué cree usted que lo hicieron? Bueno, no lo sé, ahí una explicación podría ser, pero estamos especulando de que ahí estaban varios de los que necesitaban capturar, estaban juntos. Otros han dicho, yo no compro esa explicación, de que se hubieran ido a traerlo a su casa, que hubiera habido enfrentamiento armado entre la seguridad. Yo no compro esa versión. Para mí, simple y sencillamente es mi opinión, estoy abierto a cambiarla, pero de momento mi opinión es que estuvo mal que lo capturaran en la boda. Una intención de humillar a un exfuncionario frente a la familia, porque al final de cuentas uno puede ser muy malo, pero ante los ojos de la familia uno se vende bien. Claro. Yo no llegaría a acusar a la policía de haber querido humillar al presidente. De hecho, entró gente de civil, según tengo entendido, les hablaron al oído y acordaron que iban a salir dentro de X tiempo, salieron sin esposa, sin nada. Yo no creo que la intención haya sido humillar, yo solo creo que fue una mala decisión, una decisión que a mí me parece inaceptable. Yo creo que si se va a capturar a una persona, a menos que de verdad haya un riesgo inminente de que está a punto de irse del país, pero si no es ese el caso, no creo ni que haya que irlo a sacar en horas de la madrugada, o a la noche, ni en fines de semana, y mucho menos en un acto privado como la boda de un hijo. Don Salvador, en medio de todo eso aparece otro actor que es el alcalde de San Salvador. El alcalde de San Salvador escribe un editorial y entre las cosas que dice, palabras más, palabras menos, es que la fiscalía está actuando en contra de los enemigos de Arena. Y el fiscal viene y responde, siento muy nervioso al alcalde. ¿Frente a qué estamos? ¿Por qué una reacción así de un político que entenderíamos no tiene ahorita nada que ver en este caso? Sí, yo creo que estuvo mal las declaraciones de Bukele. No es primera vez que intenta intimidar al fiscal, porque ahí no para la declaración. La declaración continúa con algo más grave. Bukele le dijo que iba a terminar su periodo, que no lo iban a reelegir y que después el que iba a terminar preso era él. Lo amenazó. No es la primera vez que lo amenaza. Y eso es inaceptable también, que un funcionario público, en este caso el alcalde de la ciudad capital del país, amenace de esa manera al fiscal general de la República. Yo creo que la respuesta del fiscal tampoco fue apropiada, pero entre los dos males, a mí me parece de naturaleza mucho más grave la declaración de Bukele
que la respuesta del fiscal. Yo pienso que el fiscal no debiera hacer declaraciones a la prensa, nunca. Yo creo que el fiscal no está para opinar. Y por cierto, los magistrados de la Corte Suprema tampoco. Yo no puedo ni imaginar siquiera un magistrado de Suprema Corte en los Estados Unidos o al Attorney General que le dicen al fiscal general opinando sobre las cosas ante la prensa. Eso es inimaginable. Pero el alcalde sí, ¿por qué estaría...? El fiscal puede, el alcalde puede opinar. El alcalde es un político que tiene un cargo administrativo, puede opinar. En el caso de Bukele yo no estoy diciendo que no pueda opinar, solo que lo debiera hacer con responsabilidad y con decencia. ¿Y por qué cree usted que podría estar nervioso el alcalde? ¿Por el tema de los ciberataques que se han acusado y el caso que también está dentro de la fiscalía? Bueno, esa es una situación que todos conocemos y creo que en los últimos meses además hay elementos nuevos porque se mandó a pedir información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y vino la información certificada del FBI diciendo quiénes habían comprado los dominios. Entonces yo creo que la red, que según consta en el informe pericial, la red que hizo los ciberataques está no solo vinculada, sino que seguía instrucciones del alcalde Bukele. Entonces, esta sería prácticamente la próxima apuesta de la Fiscalía. Bueno, no lo sé, porque eso depende de qué tanto pueda el fiscal, y yo no sé, no estoy seguro de eso, pueda implicarlo a él, a Nayib Bukele, personalmente en ese asunto. Los otros sí están hasta las orejas, digamos. Ya más evidencia de que ellos montaron los ciberataques ya no se puede. Y hay delitos... Los que ya detuvieron y están en el proceso. Hay delitos tipificados en la ley para lo que hicieron estas personas. Ya falta demostrar si estaba o no estaba involucrado también el alcalde Bukele. ¿Es un arrebato del alcalde Bukele esta reacción o, como dicen en buen salvadoreño, matando su chucho a tiempo, o sencillamente le molesta tanto el fiscal que aprovechó para atacarlo? No lo sé, francamente no lo sé, yo no le conozco personalmente al alcalde y en este caso sí sé que desde luego vinculado está, no sé si lo van a vincular judicialmente, pero vinculado a las personas que hicieron los ciberataques, sin duda está. Y si eso lo tiene nervioso, yo no sé. Yo creo que el fiscal no debió darle esa respuesta a él. El fiscal, si tiene la información, que lo acuse, y si no la tiene, que se calle, pero no está para opinar ni para andarle respondiendo nada a nadie. ¿Cuáles son las pruebas que usted conoce que vinculan al alcalde de San Salvador con estas personas? Sí, por vincular entiendo, uso preciso de los términos. Si tiene o no responsabilidad judicial o penal es otro problema. Es otra cosa, distinto. Es simplemente el vínculo. Es simplemente que trabajaban para él y que el informe, se hizo un informe pericial extraído de la computadora y los teléfonos de las personas que capturaron primero. El defensor dijo que no, pidió que se anulara la evidencia porque no había estado presente la defensa cuando se extrajeron el disco duro de las computadoras o cuando se extrajo la información de los teléfonos. El defensor dijo eso y lo logró. Entonces se procedió a hacer nuevamente el informe pericial, esta vez ya con presencia de la defensa. Y el informe pericial ya hecho con presencia de la defensa no podía decir una cosa distinta de la que decía el primer informe. Hay cantidad de información, de chats cruzados entre ellos, hablando de organizar justamente estas operaciones de ciberataques a la prensa gráfica y al día de hoy. ¿Percibe usted que el fiscal actual está recibiendo más apoyo del gobierno de Estados Unidos para llevar adelante todo este tipo de operaciones que está realizando? Pues es la Vox Populi, pero aquí debiéramos en vez de solo si siento o no siento que tiene más apoyo, debiéramos tener información que yo no la tengo al menos. Si hay cooperación externa que directamente está recibiendo una institución del Estado salvadoreño, creo que debiera ser transparente. Y ahora, ¿qué futuro le ve usted al caso de Mauricio Funes? Porque ahorita está asilado, prácticamente blindado, a no ser que de repente se convierta en un problema para Daniel Ortega. O sea, ¿va a pasar algo
o él simplemente va a ver los toros a través de la barrera? Mira, a mí no me gusta hablar de Mauricio Funes. Tengo por norma, en primer lugar, no escuchar nada de lo que dice nunca. Tengo la inconmensurable dicha de que no tengo cuenta de Twitter, entonces Me di cuenta. no me entero de todas las tonterías y de todo el veneno que destila todos los días. Por ahí alguna vez escucho que alguien dice o comenta, pero yo no leo lo que dice ni lo escucho nunca, y tengo por norma también no hablar de él. ¿Qué vaya a pasar con su caso? Yo creo que hay una audiencia de la Cámara de lo Civil que está programada ya para el 15 de noviembre, o sea, faltan 10 días para eso, y yo creo que dependiendo si se presenta él, porque podría presentarse a la audiencia, o no se presenta y va a un abogado, y dependiendo de qué resolución hay en la Cámara de lo Civil, así será. Hasta ahora Funes no está acusado penalmente, no tiene una orden de captura para él ni nada. Podría ocurrir que la acusación propiamente penal de la Fiscalía venga detrás de la resolución de la Cámara de lo Civil. Pero una decisión de este tipo, bueno, ahorita tenemos un gobierno de izquierda que puede cambiar de aquí a 2 años, pero una decisión de este tipo, de un gobierno como Nicaragua, darle asilo político a una figura como la de él, ¿no pone en entredicho la relación de 2 países? Bueno, debiera poner en entredicho. Lo que pasa es que estos presidentes creen que son presidentes de sus partidos y no de sus países y de sus pueblos. Entonces hacen las leyes como les da la gana. Bueno, Daniel Ortega casi que se va a morir siendo presidente. Sí, Daniel tiene para rato, hace lo que le da la gana. Eso ya hace rato dejó de ser una democracia digna de llamarse tal, y por tanto no creo que tenga ningún escrúpulo en si le conviene o no a su país, al derecho internacional. Esas no son consideraciones que Ortega va a hacer nunca. Ortega él no tiene amigos también, que no se vaya a equivocar Funes si cree que lo recibieron por amistad. Ortega tiene intereses y en este momento habrá considerado por sus propias razones que algo le podrá interesar en un futuro. Sí, no sé cómo va a continuar ese tema. Aquí se está sentando un precedente a favor de la transparencia en todos estos casos, el caso de Saca, el caso del ciberataque, el caso de el exfiscal Luis Martínez. ¿Cómo está viendo todo esto? ¿Es como un primer paso hacia la búsqueda de la transparencia? Que al fin llegó, por decirlo así. Sí, y comenzó a llegar curiosamente por una ley que se promulgó, todo debe ser dicho, durante el gobierno de Funes, porque fue iniciativa de ese gobierno la ley de acceso a la información pública. Al principio creo que se asustaron cuando dieron la ley y trataron de dejarla sin efecto práctico, sin dientes y de manipular al consejo que iba a manejar eso. Pero por ahí comenzó el tema a destrabarse, el tema de la transparencia por esa ley. Y yo no creo que estemos todavía en un ámbito de bastante transparencia en el país. Pero lo que es evidente... ¿Por qué? Pues porque falta mucho. Para mí este es un tema cultural que para que esté consolidado como conducta, como comportamiento, como desempeño de los políticos, creo que van a pasar años. Tiene que haber una introyección de ciertos valores y de la ética en la política que sea parte del acervo ya cultural de los partidos políticos. Eso no ha ocurrido todavía. Ahorita lo que ha ocurrido, que está bien, es que tienen miedo. Antes recibían cualquier cañonazo, cualquier maletín, felices de la vida. Ahora no, ahora saben que hay una lupa que los están viendo de cerca y que a cualquiera que no le cuadren las cuentas o que no sepa justificar un dinero que deposita, se lo puede llevar la tristeza. Entonces, de momento hay un retroceso para recibir, para sobornar y para recibir sobornos. Bueno, y por eso quizá tienen tanta renuencia a revelar quiénes son sus financistas, ¿verdad? Que ese es otro punto que está ahí, que el 31 de diciembre lo tienen que hacer o lo tienen que hacer. Sí, bueno, ese es de otra naturaleza, ese asunto. Yo ahí soy un poco más escéptico con el tema. Yo creo que el tema de los financistas es un tema bien importante y solo me quedan unos segundos para este corte comercial, así que lo podemos abordar cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.
Continuamos. Don Salvador, ¿cuál es su opinión sobre el tema de los financistas a los partidos políticos? Que les vence, entiendo yo, el 31 de diciembre y si no, dentro de las sanciones que va a poner la Sala de lo Constitucional está inhabilitar la inscripción de candidatos. A ver, ojalá no nos metan en otro gran lío. Y ya estuvo la parte de la deuda, ¿verdad? Que no se las han entregado. Que no se la van a dar. Ojalá no nos metan en otro gran lío con ese y en otro capítulo de enfrentamiento de los partidos políticos con la Sala de lo Constitucional. ¿Qué va a pasar? Pero no debiera, yo creo que ahí no hay que ser más papista que el Papa tampoco. Yo creo que es correcto que haya legislación y regulaciones sobre el financiamiento de los partidos. Los hay en todas las democracias desarrolladas. La teoría detrás de esto es que si determinados agentes dan plata para una candidatura, para un partido, se debe conocer, porque luego, si resulta que el gobierno aparece tomando decisiones que favorecen a esa empresa o a esa persona, bueno. Porque te dio Sí, dinero. bueno, entonces debe estar transparente quién lo financia para que también esté transparente por qué razón se toman las decisiones que se toman más adelante. Entonces yo eso lo veo bien. Pero dicho esto, hay que saber que el control efectivo del financiamiento de los partidos aquí y en cualquier parte del mundo es bien difícil. Hay cualquier cantidad de maneras de buscarle la vuelta a esas cosas y luego podemos caer también en... Los extremos siempre son indeseables. Podemos caer entonces en que no se quiere, nadie quiere donar a los partidos políticos y entonces va a recaer más y más en el Estado el financiamiento de los partidos. Por otra parte, hay mucha gente que hace donaciones que tendríamos todavía que equiparnos con software informático y con todo para poder registrarlas. Son pequeñas, son una multitud son en especie muchas veces. Hay quien dona, qué sé yo, donan camisetas o donan la comida de los vigilantes o donan el camión para no transportar gente al meeting. La gasolina para los vehículos que van a transportar. Hay mucha donación en especie, hay mucha donación pequeña que es difícil de registrarla. Este tema, yo estoy de acuerdo en que se introduzca y que se exija, pero se debe hacer también con prudencia, porque si lo que vamos a aterrizar en lo que ustedes dicen, de que vamos a terminar con inhabilitando las candidaturas de los partidos, vamos a tener un conflicto que no necesitamos realmente. Un conflicto que se terminó hace 25 años y que usted fue uno de los firmantes de los acuerdos de paz. 25 años después, don Salvador, ¿este es el país que usted se imaginaba? Pero sí, no. Yo creo que hay cantidad de dimensiones en las que el país cambió para bien y hay cantidad de problemas que no se podían imaginar. Yo a la gente que cada cosa que funciona mal dice que el acuerdo de paz quedó en deuda, yo le digo, cuidadito, no se confundan. El acuerdo de paz resolvió los problemas que teníamos hace 25 años. Ejemplo, hace 25 años, ¿cuál era el problema? El problema era ausencia total de democracia. Ese es el problema que resolvimos hace 25 años. Hoy tenemos problemas de desarrollo de la democracia. Una vez que existe la democracia y se desarrolla, genera sus propios problemas y sus propios conflictos, que corresponde entonces a las fuerzas políticas hoy plantearlos y resolverlos. Pero sería ridículo decir que no los resolvió el acuerdo de paz, como si el acuerdo pudiera resolver para 100 años o para 200 años o para el resto de la vida los problemas. De acuerdo a usted, sí sentó las bases para comenzar a generar para que hubiera un apertura desarrollo democrática y democracia. Por ejemplo, esta Sala de lo Constitucional, que digamos es tan importante porque refleja la independencia de los órganos del Estado, esta es una creación del acuerdo de paz. Y cuando a mí me dicen, pero es que estamos mal porque el gobierno todo está peleando y está acusando a la Sala de lo Constitucional, yo le digo, no, hay dos maneras de verlo. Yo tengo otra manera de ver ese pleito del gobierno con la Sala. ¿Cómo lo ve? Lo veo como una comprobación de que está funcionando la democracia. Claro. Porque sí hay democracia. Claro, me preocuparía que el gobierno estuviera cómodo, que no tuviera ninguna crítica que hacer, que nunca le molestara una sentencia de la Sala.
Entonces significaría que en realidad el acuerdo no fue efectivo, el acuerdo de paz, que no consiguió el propósito que perseguía. Pero el propósito que perseguía era la independencia del órgano judicial respecto del poder político. ¿Que eso se logró? Eso se logró. Una vez que se logra la independencia, entonces vienen los problemas propios de esa independencia. Esos son los que tenemos que resolver Yo hoy. he escuchado algunos comentarios, y usted que fue parte del Consejo de Seguridad, que el problema de seguridad que tenemos ahorita, la situación de las pandillas, las diferencias sociales, vienen arrastrando los acuerdos de paz, porque hubo desigualdad social. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Cero, también cero. En primer lugar, con el problema de la violencia, hay que saber una cosa con bastante claridad. Aquí, la violencia de armas propiamente de las pandillas comienza cerca del año 2000, 1999-2000. Los acuerdos de paz fueron en 1991, firmados enero 92. El factor simple, hay varios factores que configuran la situación de las pandillas y la violencia, pero sí hay uno más importante que todos los demás, es el nivel de deportaciones de los Estados Unidos. Cuando empiezan las deportaciones masivas, de las cuales un componente era simplemente gente que estaba sin papeles, pero otro componente importante era gente delincuente que estaba en las cárceles y nos empiezan a deportar de manera masiva. Le voy a recordar a los, ¿cómo se dicen? Los escuchas, los televidentes, ¿sí? Los que los ven en este programa, que de 1999 a 2000 para acá se han deportado 400,000 salvadoreños de los Estados Unidos. Se dice rápido, pero a cualquier país al que le inyectan, país con institucionalidad precaria y con desarrollo precario, al que le inyectan miles de delincuentes en contextos como los municipios de Soyapango, Ciudad Delgado, Mexicanos, porque primero era muy limitado al área metropolitana. Esta es una realidad muy difícil de manejar. Yo no creo que sea en ningún sentido imaginable atribuible a deficiencias del acuerdo de paz el problema de violencia que se generó años después. ¿De quién es responsabilidad? Porque pensando como Estados Unidos, yo no tengo por qué estar calando. Es otro problema distinto. Yo también estoy de acuerdo con los Estados Unidos. No tengo por qué estar chineando a estos delincuentes. Ajá, pero entonces... Pero que ellos tengan razón de expulsarlos no quiere decir que la expulsión que produjeron produjo el efecto que produjo aquí. Fue la causa, las dos cosas independientemente que estuviera buena o mala, pero la un causa acelerador. fue Mire, eso. Yo estaba en el Consejo de Seguridad Pública con el gobierno del presidente Flores, que comenzó en 1999. Y en ese momento el Consejo de Seguridad Pública era un programa de prevención social de violencia. Yo me acuerdo bien con qué estábamos lidiando los 2 primeros años. Estábamos lidiando con enfrentamientos de pandillas apedradas en las calles. Eran los estudiantes de los institutos nacionales contra los estudiantes de los institutos técnicos industriales. Esas eran las maras que había en ese momento, antes de que empezaran las deportaciones. Era un fenómeno social de una naturaleza y de una magnitud completamente distinta al fenómeno que se generó. Todo? ¿Por qué se degeneró más bien? ¿Dónde estuvo la deficiencia del Estado? Bueno, el Estado tuvo deficiencia comenzando con las políticas de seguridad pública del mismo gobierno de Flores. Yo creo que la mano dura fue un error, fue un error grande, y creo que tuvieron deficiencia los sucesivos gobiernos en cómo lidiar con el problema. Pero lo que no le veo sentido yo, no logro imaginar en qué sentido pudo ser, digamos, producto del acuerdo de paz, la violencia que se comenzó a generar 10 años después. Y Nos quedan 5 minutos nada más y terminamos. ¿Y El Salvador Seguro es una deficiencia o es un acierto o es simplemente un nombre? Bueno, es conceptualmente es un acierto que se quiera involucrar a todos los sectores en colaborar con el problema. También es un acierto que se quiera tener un eje social de la estrategia de seguridad. Lo que yo no veo bien hasta el día de hoy es que eso sea efectivo. Yo de verdad creo que todo lo que está programado en El Salvador Seguro, al menos en el componente social de la estrategia de seguridad, yo no lo veo realizándose en los municipios con mayores niveles de violencia. Vamos a pasar a la parte económica. Ajá. Sí,
los 1.200 millones, que es la discusión de este momento. No, todavía tenemos 5 minutos. No, antes de eso, decía en el tema económico, el acuerdo de paz, a ver, para información de todos, no se propuso resolver el problema económico del país y estuvo bien que así fuera. El acuerdo de paz lo que se propuso fue cambiar las reglas del juego, hacer democrático el sistema para que las fuerzas políticas, ya en un contexto de democracia, pudieran realizar sus planes y llevar el desarrollo del país. Los que están en deuda con el desarrollo económico son las fuerzas políticas del país, no es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz puso un escenario para que tuviéramos diferencias de opinión sin matarnos, para que aceptáramos el pluralismo y para que cualquiera pudiera llegar al poder y desde ahí desarrollar sus programas. Yo creo que deberíamos de hacer un programa solo del tema de los acuerdos de paz. Entonces, si volvemos a la parte económica, ¿el país está en una crisis económica o no? Yo creo que el país no, están en crisis las finanzas públicas, en crisis de liquidez sobre todo, las finanzas públicas. Pero entonces la solución es la aprobación de la emisión de estos 1.200 millones de dólares en bonos. Hay dos niveles de solución. No, porque solo aprobarlos sin poner límites vamos a estar igual o peor dentro de bien poco tiempo. Hay que cortar el nivel de endeudamiento que hay que cortar el nivel de la deuda de corto plazo, regular hasta qué porcentaje del ingreso se puede contraer deuda de corto plazo, la de los famosos letes. Hay que reducir gradualmente el gasto, congelarlo primero y reducirlo un poco después el gasto público, y hay que revisar la estructura tributaria a ver si los impuestos que tenemos son eficientes o no son eficientes. O sea que hay que hacer medidas de ajuste por el lado del ingreso de las finanzas públicas y por el lado del gasto público. O sea, esas son cosas de fondo que no se resuelven con aprobar 1.200 millones. Yo me refería más que todo al monto, porque el gobierno está pidiendo los 1.200 millones de dólares aún con todas esas condiciones y medidas que usted dice, y la oposición está diciendo vamos a aprobar pero por tramos. El primer tramo que propone Arena son 550 millones y los partidos pequeños entiendo yo que son 600 o 700 millones. Sí, yo en este tema estoy del lado del gobierno y de los partidos pequeños, porque ya es mezquindad. Yo estoy de acuerdo con el concepto que introdujo Arena de aprobar por tramos la emisión de bonos y no darle de una vez todo el dinero al gobierno, porque el gobierno tiene que ganarse la credibilidad, en primer lugar, de que use el dinero para lo que se supone que lo debe usar, y esa credibilidad la tiene que ganar, porque otras veces le han aprobado fondos a este y a otros gobiernos y no ha usado los fondos que le aprobaron para lo que dijo que los necesitaba. Entonces, el que se ha quemado con leche, hasta la cuajada sopla. Entonces, es prudente que le den por tramos. Lo que a mí no me parece sabio es que estén en esa mezquindad de que si solo te doy 500, 525, 550. Para el amor de Dios. Tenemos que terminar bien diciembre, pero sobre todo, ¿para qué vamos a terminar diciembre? Hay un vencimiento de letes en enero de cerca de 100 millones. Pues probémoslo de una vez y démonos tiempo para pensar en la segunda fase, que es la que debe incluir las medidas de fondo. Pero démonos tiempo de verdad, no que vamos a amanecer otra vez en enero con la angustia y con el problema. Yo creo que le debían aprobar los 600 o los 700 millones al gobierno. No todo el tramo que pide. Y claro, dejar buenos 500 o lo que sea para la segunda fase. Como expresidente del Consejo Nacional de Seguridad, ¿le parece, bueno, eso ya lo habíamos estado hablando, sobre la estrategia de El Salvador Seguro, ¿cuál cree usted que ha sido el principal acierto o desacierto? Y con esto vamos a finalizar ya. Bueno, yo como dije, el acierto me parece conceptual, en el sentido de que a pura represión no se resuelve el problema. Si no hacemos un esfuerzo eficaz por transformar la realidad, sobre todo de los asentamientos precarios urbanos, los barrios populares más deprimidos, que son el mayor caldo de cultivo para nutrir pandillas. Si no hacemos una acción, una intervención social del Estado en esos barrios y vecindarios, creo que el problema va a continuar. Entonces, me parece un acierto incluir ese eje social en la estrategia de seguridad. Lo que no me parece bien es que creo que no hacen mayor cosa con eso, que se ha quedado en el nivel conceptual.
Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia y creemos que de verdad hay mucha información alrededor del tema de los acuerdos de paz. Vamos a preparar un programa sobre ese tema y tal vez compartir la mesa con algunos otros. Nos comprometemos públicamente a aceptar. Con el mayor gusto. Muchas gracias, muy Ya amable. quedo como amigo de este programa. Sí, muchas gracias Voy a por toda venir la a ver. información. Sí. Gracias, Ana, gracias, Francesca. Gracias. Buenas noches. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana el reprise de este programa, siempre por Canal 33, de 7:30 a 8:30. Que descansen y que pasen un feliz fin de semana.